Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer la revisión de una computadora HP todo en uno que no enciende. Aquí la tenemos desarmada, su monitor, todo. Ok, pues decidí hacer este video para que veamos cómo el no tener una cámara térmica no es un impedimento para solucionar este tipo de casos. En esta PC yo ya encontré el corto y les voy a enseñar paso a paso cómo logré solucionarlo. Recuerden que el objetivo de este video es que aprendamos a observar y analizar las situaciones que se nos puedan presentar. Aunque algunas veces estamos un poco limitados con nuestras herramientas, como les comento, el no tener una cámara térmica o a lo mejor no tener los diagramas. Y eso no debe ser un impedimento para intentar hacer este tipo de reparaciones. En este video solamente voy a utilizar mi fuente de poder porque vamos a utilizar la técnica de inyección de voltaje. Y también vamos a utilizar uno de estos termómetros económicos tipo pistola, no cuestan más de 200 pesos. Y con esto vamos a acorralar la falla. Nos va a ayudar bastante para acorralar la falla y poder solucionar este caso. Ok, lo primero que yo hago es revisar el cargador de estos equipos, ver que dé su voltaje correcto y que no tenga variaciones. Ok, en este caso, al momento de conectar el cargador, el LED standby enciende y se apaga al momento. Entonces eso nos está indicando que probablemente hay un corto. Por eso es que nosotros ya verificamos el cargador de que esté funcionando correctamente, que no sea el cargador lo que nos esté generando la falla. Ok, ahora con nuestro multímetro en escala de diodos vamos a ir revisando la tarjeta y vamos a poner nuestra punta positiva a tierra, y con nuestra punta negativa vamos a ir revisando las señales que estén correctas y a buscar cortos. Ok, vamos a empezar a revisar la tarjeta. Entonces, punta positiva a tierra y vamos a revisar toda la tarjeta por ambos lados. Aquí encontramos esta zona en corto. Estos tres capacitores de aquí vemos que están en corto, aunque ya tenemos una zona ubicada. Vamos a seguir revisando. Acá hay otro capacitor en corto, otro capacitor en corto, otro. Hay varias zonas en corto. Aquí está bien, tengo la medida correcta. Aquí está bien. Esta zona también está en corto, también está en corto. También está en corto esta zona. Bueno, al parecer es una línea principal la que está en corto, tiene en corto toda la tarjeta. Ok, ahora de las zonas que encontramos en corto, vamos a buscar una zona que nos quede cómoda para soldar un cable y poder hacer la técnica de inyección de voltaje. Aquí yo ya estuve revisando y esta fue la zona más cómoda, no hay nada alrededor. Aquí se puede soldar el cable con facilidad. Ahora, para las personas que están empezando, ¿cómo saben cuál es el lado positivo y cuál es tierra si ambos lados están en corto? Bueno, ok, para resolver eso vamos a poner nuestro multímetro en resistencia y vamos a medir los capacitores que están en corto. Vamos a medir ambos lados en resistencia, y el que esté con la resistencia más alta, ese lado va a ser nuestro lado positivo. Otra técnica que podemos usar es el seguimiento de pistas. Si yo aquí tengo este capacitor en corto, puedo ir siguiendo esta pista y aquí ya vemos que nos llega a este integrado, a esta bobina, y ya así descartamos cuál es nuestro lado positivo y cuál es nuestro lado negativo. Entonces son tres técnicas diferentes que podemos emplear para buscar el lado positivo de un capacitor o el lado negativo sin tener diagramas. Con estas técnicas básicas podemos lograr detectar muchas cosas. Es simplemente observar y analizar. ¿Cómo es la técnica en sí? Una vez que soldamos el cable, antes de inyectar voltaje con nuestra fuente, con la pistolita vamos a hacer un barrido de la temperatura actual de la tarjeta. Aquí vemos que tiene 30 grados aproximadamente toda la tarjeta parejita. Entonces esa va a ser nuestra temperatura base. A partir de ahí es que nosotros vamos a volver a revisar, una vez que se esté inyectando el voltaje, en qué zona está aumentando la temperatura, y de esa manera vamos a acorralar la falla sin usar cámara térmica ni rosin, más que esta pistoleta de temperatura.
Ok, aquí ya soldamos nuestro cable, ya conectamos nuestro positivo al cable y nuestro negativo a tierra de la tarjeta. Siempre recuerden, tengan cuidado de no tocar alguna otra pieza, confirmen que su cable no esté tocando nada más, que no vaya a hacer contacto con alguna otra línea para no tener una falsa lectura. Ok, entonces una vez que empiezan a inyectar voltaje, van a tomar su pistola térmica y van a empezar a revisar toda la tarjeta por ambos lados en busca de la zona que se está calentando. Recordamos que nuestra temperatura base eran 30 grados. Entonces aquí ya tenemos la zona. Miren cómo llegó a 31.3 y va subiendo. 31.5. Entonces ya tenemos aquí acorralada la zona donde está el corto. Ok. Ahora fíjense cómo yo analicé la zona. Utilicé el método de descalificación, por decirlo así. ¿Qué tenemos en la zona? Una bobina, un integrado, un capacitor o otro capacitor pequeñito. Las bobinas es muy raro que se pongan en corto, suele pasar, pero muy raro. El integrado también es sospechoso, pero normalmente los capacitores son los que entran en corto. Entonces por eso fue que decidí primero bajar el capacitor, y fue el culpable de que la tarjeta estuviera en corto. Era una zona pequeñita, no hay muchos elementos cerca de la zona en que se calentaba, era más esta zona que por acá abajo o de este costado. El calentamiento era más en esta zona de arriba, entonces pudo haber sido este o este, pero yo le aposté al capacitor y el diagnóstico fue correcto. Entonces vamos a quitar el capacitor y para que vean cómo regresa la señal. Ok, vamos a confirmar antes de quitar el capacitor. Ambos lados están en corto. Ok, ahora ya quitamos el capacitor, vamos a volver a revisar las zonas que estaban en corto. Recuerden, escala de diodos, punta positiva a tierra y con nuestra punta negativa vamos a realizar las mediciones. Esta era la zona que estaba en corto. Observan en pantalla cómo ya tenemos nuestros valores normales. Del otro lado donde estaba el capacitor, aquí ya recuperamos nuestra lectura normal. Entonces ya eliminamos el corto, vamos a volver a armar y probar. Ok, antes de armar vamos a poner el cargador directo aquí y el LED se va a mantener fijo. Nada más lo vamos a hacer unos segundos porque está desarmada totalmente. Ok. Y ahí ya está el LED fijo, ya se mantiene, ya aquí nuestra computadora ya puede arrancar en condiciones normales. Vamos a armar ahora sí. Ok, y aquí instalamos un nuevo capacitor, ya estamos limpiando para hacer el cambio de pasta térmica, terminar de limpiar ventiladores, tarjeta, todo, ensamblar y probar. Y ahí está funcionando HP todo en uno, reparación exitosa.